Cuando nosotros abrimos nuestro corazón para considerar lo que está frente a nosotros, Dios quiere que nosotros consideremos la grandeza que hay en cada cosa. Dios quiere que consideremos la grandeza que Él presenta delante de nosotros, que nosotros podamos ver la grandeza del Creador al ver la creación. Cuando nosotros entramos en esa dimensión, podemos, como vemos aquí, como romper una barrera y ver lo que es invisible. Esto es algo importante, que nosotros vengamos delante de Dios y le digamos: Dios, yo te pido que tú me permitas, ayúdame, Señor, a ver lo que es invisible. Ayúdame a entrar y saber lo que está pasando en el mundo espiritual en este momento. Amén, hermanos. Cuando nosotros deseamos con todo nuestro corazón entrar en esa dimensión y decir: Dios, deseo entrar en la dimensión de lo sobrenatural y ver la grandeza tuya, y ver tu grandeza y darte la gloria y la honra. Precisamente el mensaje de hoy y el pensamiento que yo quiero que quede en nosotros es: considera la grandeza, considera la grandeza. Y está basado en un versículo de la palabra de Dios en Hebreos capítulo 7, versículo 4, donde dice: considera cuán grande era este. Considera cuán grande era este. Cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, tenemos que no solamente darle un vistazo. Cuando venimos a la obra de Dios, no solamente darle una repasada, sino considerar, o sea, meternos en ello para que nuestro corazón reciba lo que Dios tiene para nosotros. Considera la grandeza. Y quiero narrar de dónde viene este pasaje, porque este pasaje realmente habla de que consideremos la grandeza de este, y se refiere a alguien en especial. En la palabra de Dios, en Génesis, menciona acerca de un caso en que Abraham viene de rescatar a su sobrino Lot, porque le habían ganado en la guerra al pueblo donde él vivía, y se habían llevado todos los bienes, y de pasada se habían llevado también al sobrino de Abraham. Se lo habían llevado preso como esclavo, y vienen y le dan la noticia a Abraham y le dicen: Abraham, a tu sobrino y a su familia y a sus posesiones se las llevaron los reyes que estaban gobernando sobre ese pueblo. Entonces Abraham toma 318 hombres y va en busca de su sobrino, y él vence al enemigo y rescata a su sobrino. Y cuando él lo rescata todas las posesiones, no solamente el sobrino, sino todo lo que se habían llevado del pueblo, y lo regresa a estos reyes a los cuales habían vencido posteriormente, en los cuales vivía el sobrino de Abraham. Cuando llega Abraham a este lugar, sale un rey, sale otro rey de estos mismos reyes que estaban ahí, y uno de ellos, el rey de Salem, sale y lo bendice a Abraham. Sale y lo bendice, y cuando lo bendice, Abraham, había salido otro rey y Abraham no había hecho nada. Pero cuando este rey sale, que dice que es el rey de Salem, o sea, rey de paz, cuando sale y lo bendice, entonces lo que hace Abraham es, le dice: te voy a dar todos los diezmos. Pero está narrado tan brevemente que parece que tenemos que ir a Hebreos para entender más profundo a lo que significaba, porque parece simplemente que llega un rey, Abraham lo recibe, y luego llega el otro rey, lo bendice, y Abraham le da el diezmo de todo lo que recibe. Pero tenemos que ver que hay algo que pasó en Abraham que lo hizo que viera en el rey de Salem algo que no vio en el otro rey. Algo sucedió, algo maravilloso que Abraham pudo ver, porque él profundizó en algo que no se podía ver naturalmente o en forma natural. Él entra y algo sucede en él cuando la persona es tocada, y entonces reconoce una realidad que no se puede ver solamente con los ojos, sino lo ve en el mundo espiritual. Cuando esto sucede, él le entrega los diezmos, y la palabra de Dios dice que este hombre que se llamaba, que era el rey de Salem, Melquisedec, rey de Salem, este hombre que bendijo a Abraham, esta persona que bendijo a Abraham, dice que es como un tipo
de Jesús, del Hijo de Dios. ¿Ok? Entonces Abraham se encuentra con él y cuando lo ve, se le abren los ojos y ve una realidad espiritual. Y cuando ve la realidad espiritual, entonces él se postra, él entrega los diezmos de todo a esta persona. Y dice la palabra de Dios que nosotros consideremos la grandeza de este. Si nosotros somos sabios y venimos a la palabra, tenemos que ver que no se refiere a considerar solamente la grandeza de Melquisedec, sino la grandeza de aquel a quien Melquisedec representa, que es Jesucristo mismo. Amén. Que consideremos la grandeza de Él, que consideremos la grandeza de Jesucristo, porque nosotros podemos de repente perdernos en el mensaje y no darnos cuenta de la grandeza del mensajero, de la grandeza. Nos podemos perder en la grandeza de la salvación y no ver la grandeza del Salvador, o ver la provisión y no ver al proveedor. Amén, hermanos. Y aquí en la palabra de Dios dice que cuando Jesucristo iba a nacer, dice será grande, será grande. Yo quiero mencionar varias cosas que nosotros tenemos que considerar de la grandeza de Jesucristo, porque cuando nosotros lo consideramos, que se abran nuestros ojos, entonces podremos ver lo que es invisible. Y la primera cosa que mencionamos o que quiero mencionar es que la Biblia nos dice que Jesucristo es un gran sumo sacerdote. O sea, considerar la grandeza es considerar que Jesucristo no solamente es un sacerdote, y ahorita vamos a explicar esto, sino no solamente un sumo sacerdote, sino un gran sumo sacerdote. Lo que el sacerdote hacía era darse cuenta de la debilidad y conectar de alguna manera a la humanidad con Dios. Era presentar por las personas un sacrificio. Es lo que hacía en la palabra de Dios, es lo que hacía. Veía la debilidad, veía el pecado y presentaba un sacrificio por las personas. Pero la palabra de Dios dice que Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, y que nosotros debemos de retener esta confesión y esta profesión, porque no tenemos este gran sumo sacerdote como alguien que no puede compadecerse de nuestras debilidades. O sea que Dios está no solamente consciente de nuestras debilidades, sino que el Señor se compadece de nuestras debilidades y Él presenta un sacrificio. Pero este sacrificio, a diferencia del Antiguo Testamento, no es un sacrificio de un cordero macho de 1 año, sin quebradura, sin mayugadura, sin mancha, sino se presenta a sí mismo. Amén. Estamos hablando de un gran sumo sacerdote, que Él es el sacerdote que presenta un sacrificio, pero a la vez Él es el sacrificio. Jesucristo, el gran sumo sacerdote, y venimos delante de su presencia por el Espíritu Santo y reconocemos que Él es el gran sumo sacerdote. Él se presenta como un sacrificio y esto lo hace un gran Salvador. La Biblia dice que estamos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, Jesucristo viene a ser el sumo sacerdote, viene a ser el sacrificio, por lo cual es nuestro gran Salvador. ¿Quién dice gloria a Dios por ello? Jesucristo, como hace rato se leía, ¿verdad?, nos ama de tal manera que nada nos puede separar de Él, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir. Ninguna cosa creada nos puede apartar del amor de Jesucristo. Amén, hermanos. Él viene a ser nuestro gran Salvador, nuestro gran Salvador. Consideramos la grandeza, la importancia de que nosotros no solamente consideremos las cosas, sino de las cosas busquemos la grandeza. Esto abre nuestra mente y nuestro corazón. En todo lo que nosotros tengamos enfrente, toda experiencia, el deseo de Dios es que nosotros consideremos de todo la grandeza. Busquemos en cada situación, busquemos en cada persona la grandeza. De repente nosotros encontramos personas que se hacen muy famosas en YouTube porque todo lo que hacen es buscar
la pequeñez o la debilidad o el fracaso de otra gente y criticarlo. ¿Cierto o no es cierto? Sale un muchacho ahí, ahora que uno pues tiene acceso a miles de personas de repente con Facebook, y empieza a hablar y empieza a decir que todos los deportistas son una basura y que no sirven para nada, que tanto dinero que se gasta, y empieza a hablar puras tonterías, porque su mente está enfocada no a la grandeza, sino a la pequeñez. Si él pudiera ver la grandeza de estos jóvenes que día a día entrenan, que día a día tienen en su mente avanzar y crecer, quizá no llegaron, pero el hecho de haber ido, y no quiero ser un conformista, pero el hecho de haber llegado a las Olimpiadas los hace grandes. ¿Cierto o no es cierto? Nosotros tenemos que ver la grandeza. Cuando yo veo de repente los equipos donde juega mi hijo, y de repente algunos padres de familia empiezan a decir: no, lo que pasa es que ellos no se preparan y no están concentrados y cuánta cosa. Pero yo veo lo que ellos hacen, entonces yo digo, ellos, el hecho de estar ahí a ese nivel es un nivel de grandeza. Amén, hermanos. Y Dios desea que nosotros en todo veamos la grandeza de las cosas, porque si nosotros vemos la pequeñez de las cosas, si nosotros vemos las faltas de las cosas, nosotros mismos nos rebajamos y rebajamos a los demás. Pero si nosotros vemos la grandeza, entonces nosotros crecemos. Amén, hermanos. Nosotros felicitamos, nosotros somos felices también. No es que seamos conformistas, pero cualquiera de estas personas que fueron a representar a sus países en este lugar son jóvenes, son señoritas que estuvieron trabajando horas y horas. Hablamos de unos que desde los 6, 7 años dijeron: yo voy a ir a las Olimpiadas, y tienen 15, 16 años entrenando para eso. Dios quiere que nosotros consideremos la grandeza, y por supuesto la grandeza de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén, hermanos. Él es nuestro gran sumo sacerdote, Él es nuestro gran Salvador, y Él es nuestro gran pastor. La Biblia dice que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, y dice: el gran pastor de las ovejas. ¿Quién tiene un gran pastor aquí, hermano? Tenemos no un pastor, un gran pastor realmente. La Biblia dice que Él es el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Él merece toda la gloria y toda la honra. El Señor dice: yo he venido a que tengan vida y la tengan en abundancia. El ladrón vino a hurtar, vino a matar, vino a destruir, pero yo he venido a que tengan vida y la tengan en abundancia. Podemos ver que el deseo del corazón de Dios es llevarnos a una dimensión donde nosotros tenemos éxito, porque Él nos da la muestra y nos ejemplifica y nos enseña que debemos de considerar la grandeza de lo que está enfrente de nosotros. Voltea al que está a tu lado y dile: yo veo grandeza en ti. De veras, tenemos que ver la grandeza. Dile: Dios, ayúdame a ver la grandeza en cada persona, en cada situación, porque si no, nosotros nos hacemos, mire, cuando una persona es criticona, es porque ve la grandeza o porque ve ¿qué? Ve el error, ve la falta, ve la debilidad. Pero el Señor Jesús hizo algo al respecto, y Él vio esperanza en nosotros. No vio nuestro pecado solamente, vio esperanza, y Él nos saca de ahí. Cuando nosotros vemos la grandeza, entonces nuestra vida cambia. En los negocios hay que ver la grandeza, en los estudios la grandeza, en los maestros la grandeza, los coaches, la familia, los padres, los hijos que son amargados, que son tristes y todos porque no ven la grandeza de sus padres. Parece que toma tiempo cuando uno empieza a ver la grandeza de su papá y de su mamá. Toma tiempo de repente cuando uno empieza a ver la grandeza de aquella persona que se esforzó por hacer algo. Cuando nosotros vayamos en la calle, veamos la grandeza de las generaciones pasadas que trabajaron para hacer cemento, para hacer calles, para hacer focos, para hacer cables, para hacer semáforos, para pensar cuánta cosa, y ser felices y decir: Señor, tú me has enseñado a considerar la grandeza. Amén. Y Dios nos va remontando a nuevas realidades. Veamos la grandeza en todo lo que Dios nos pone. Nuestro Señor Jesucristo no solamente es nuestro gran sumo sacerdote, no solamente es nuestro gran Salvador, sino también es nuestro gran
pastor, amén, el gran pastor de nosotros, el que vela por nosotros cada día. Pero la palabra de Dios dice que también Él es el gran profeta. La Biblia dice que todos glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La palabra de Dios dice la Biblia en Hebreos capítulo 1 que Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras a la humanidad, ahora nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. La voz de Dios, la palabra hecha carne. Grande es el misterio de la piedad, que Dios se haya manifestado en carne. El gran profeta, Dios nos habla, pero tenemos que considerar la grandeza. Considerar, si nosotros no estamos viendo la grandeza, tenemos que profundizar más. Nuestro corazón no puede ser ligero cuando venimos a la relación, a la intimidad, como cantábamos hace un rato. Señor, la intimidad contigo, pasar tiempo, permitir que el Espíritu Santo hable a nuestra mente, a nuestro corazón y nos enseñe, porque hay todavía mucho por delante en lo cual podemos crecer. Amén, hermanos. Hay mucha bendición de Dios todavía para nosotros. Amén. A Dios no se le ha terminado. La Biblia dice que la bendición de Dios será derramada sobre nuestra vida hasta que no haya lugar más para recibir. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Hay un gran potencial todavía en la vida de cada uno de los que estamos aquí, que ha de ser liberado para la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Considerad la grandeza. La Biblia dice: será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Nuestro Señor Jesucristo, el Señor Dios, le dará el trono de David su padre, y reinará para siempre, y su reino no tendrá fin. Nuestro Señor no solamente es nuestro gran sumo sacerdote, nuestro gran Salvador, nuestro gran pastor, nuestro gran profeta, la palabra de Dios viva, sino también es nuestro gran Rey. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. Amén, hermano. Él es el que opera en nuestra vida, el querer como el hacer. Él es el que guía nuestros pasos, el que vela por nosotros. Él es el que cerca nuestra ciudad para que esté protegida. Consideramos la grandeza de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Somos bendecidos, somos privilegiados por lo que estamos viviendo. Entramos, rompemos cualquier barrera que nos impide ver el cielo, la gloria de Dios, y profundizamos en ello. Y vemos que Jesucristo es nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Salvador. Ninguna arma forjada en contra tuya prosperará, dice la palabra de Dios. Amén. Porque Él es tu guardador. Él, dice la Biblia, que caerán 1000 y 10,000, mas a ti no llegará el mal, a ti no llegará la saeta, la flecha, a ti no llegará, porque la mano de Dios está velando por cada uno de nosotros. Consideremos la grandeza, Venimos delante de Él, y es lo que le pasó a Abraham. Abraham ya había sido bendecido, Dios ya le había hablado, pero cuando viene y ve quién estaba frente a él, quién representaba a este rey de Salem, lo que él hace es abrirse y decir: verdaderamente Dios está operando. Y él considera la grandeza, y lo mínimo que puede hacer es presentar sus diezmos. No podía quedarse con menos. Él tenía que presentar sus diezmos, tenía que ofrendar al Señor. Y es la respuesta que nosotros hacemos, que nos es muy sencillo cuando vemos la grandeza. Es como esta mujer que empieza a buscar en su casa y dice: yo busco lo mejor, lo más preciado. Como dice la Biblia de la ofrenda de Abel, buscó de las primicias, de los primogénitos, lo más gordo. Cuando venimos delante del Rey, decimos: Señor, tú has salido. Mire, me llama la atención que la Biblia dice que el rey de Salem le salió al encuentro a Abraham. Viene Abraham de la guerra, tiene una conquista, viene con su sobrino, con la alegría, con el gozo, viene con el botín que había rescatado. Y cuando viene el rey de Salem, le sale al encuentro. Se acuerda de aquel padre de familia que había estado esperando al hijo que regresara, y dice la Biblia que le sale al encuentro y va y lo abraza y lo besa y lo viste y lo calza y lo trae a la casa y hace fiesta.
vemos la grandeza de Dios, el amor de Dios, y Él responde. Es fácil responder a la grandeza de Dios. Es fácil responder al amor de Dios. Y Dios, amados hermanos, amadas hermanas, Dios nos está saliendo a encontrar. Dios está saliendo a encontrarnos para bendecirnos, para velar por nosotros, para guardarnos, para traer bendición. Y dice en sencillez: y lo bendijo a Abraham. Y lo bendijo a Abraham, que lo bendijo. Yo decía, pero ¿qué le dijo? Me hubiera gustado saber qué le dijo. Pero yo voy a lo largo de la palabra de Dios y definitivamente le dijo: sé fructífero y multiplícate. Estoy seguro, convencido que eso le dijo. O sea, esta bendición representa bienestar, paz. Si era el rey de Salem, ¿qué le iba a decir? Pues a darle eso, el shalom de Dios, la paz, el bienestar, la salud, la prosperidad, la armonía, el gozo. Se alegró con él, la restauración, la restitución en el nombre de Cristo Jesús, y dio gloria al Padre. Amén. Dios nos llama a considerar la grandeza, venir delante de Él y decir: Dios, perdóname cuando yo me he encontrado en situaciones y en vez de ver la grandeza he visto las pequeñeces, he visto las cosas insignificantes. A veces lo que separa a las personas no son situaciones grandes, problemas grandes, a veces son pequeñas cosas. Por eso el Cantar de los Cantares dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las vides. Porque son a veces cosas pequeñas, observar las pequeñeces. Es que me hizo esto, me hizo aquello, y dice uno: pero ¿cómo es eso tan ridículo? Una persona nos escribe y nos dice: los amo tanto, han sido de tanta bendición para mi vida. Nos puso, olvídese, dice: pero me voy a cambiar de congregación por unas cositas, y le pone entre comillas. ¿Cómo es posible? Su mente enfoca unas cositas y no enfoca las grandezas de bendición que ha recibido. Y enfoca las cositas. La mente tiene que cambiar y ver las grandezas, no las pequeñeces. Amén, hermanos. Ver no las cosas pequeñas, hay que dejarlas. La Biblia dice que la sabiduría del rey es poder desescuchar esas murmuraciones pequeñas. Dios te llama a ti, Dios me llama a mí a considerar las grandezas, porque hay muchas cosas. Hay vida, hay salud, hay oportunidades, hay capacidad, hay creatividad, hay tantas cosas que las generaciones pasadas nos han traído, gente que ni conocemos. Yo nomás de pensar cuando cruzamos a Mexicali y vamos por la Rumorosa, digo: wow, qué tremendo las personas que vinieron aquí en la calorón a dinamitar este cerro para hacer este camino, y que yo pueda venir por 20 y tantos pesos o 100 o no sé cuántos, pero poder cruzar este lugar. Y yo puedo ver la grandeza de todo ese desierto, ¿verdad? Y puedo ver la grandeza de la obra de estas personas. Y eso nos hace grandes, hermanos. Nos hace grandes. Ver la grandeza nos permite ver más allá de lo que vemos ahora. Amén. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Él. De la misma manera, Jesucristo sale a recibirnos. De la misma manera que Melquisedec bendice a Abraham y lo recibe, Jesucristo sale para bendecirnos. Tú puedes venir de una victoria, y quiero decirte que Dios te lleva a otra victoria. ¿Quién dice amén a esto? Dios nos lleva de bendición en bendición. Quizá esta victoria no era una gran victoria. Yo no sé si a lo mejor dice: bueno, realmente ir a rescatar a mi sobrino no era la gran victoria. Pero Dios nos lleva de victoria en victoria y de bendición en bendición. Y Dios nos bendice para que eso sea una realidad. Dios nos lleva y nosotros respondemos a Dios, dándole la gloria, dándole la honra, reconociendo que Él es grande y es digno. Él es digno. Cuando nosotros tenemos un gran servicio, una gran bendición, que en algún lugar nos atienden, ¿verdad? No es difícil pagar con gusto cuando nos dieron un buen trabajo. Hay unos jóvenes que vienen a la casa y lavan nuestros carros y los limpian muy bien y todo, y con gusto uno les paga y todavía les damos una propina, porque cuando tú ves la grandeza de algo, no te es difícil, no lo valoras, no es difícil. Y Dios ve nuestro corazón. Cuando nosotros diezmamos, lo que yo veo es que cuando Abraham diezmó, lo que estaba haciendo es diciendo: Dios,
yo valoro tu grandeza. Cuando nosotros diezmamos, decimos: Dios, yo valoro tu grandeza. Yo valoro, Señor, yo valoro. Cuando yo empecé a diezmar hace 40 y tantos años, pues yo no sabía tantas cosas, yo no conocía tanto de la palabra de Dios, no conocía del tema, nadie nos habló, pero yo valoro al Señor. Yo sabía lo que Cristo Jesús había hecho por mí, yo sabía de dónde me había sacado, yo sabía dónde me tenía, yo sabía dónde Dios me llevaba. Su grandeza me permitió con facilidad decir: para mí esto no es problema, quisiera darle más al Señor, porque Él es digno de toda la gloria y de toda la honra. Amén, hermano. Cuando nosotros ofrendamos a Dios y diezmamos, le estamos diciendo: Dios, yo valoro, yo considero tu grandeza y la valoro. A ti, oh Dios, doy la gloria y doy la honra ahora y siempre. Señor, yo sé que tú estás escuchando nuestro clamor, estás escuchando nuestro corazón. Yo sé, Señor, que estamos aquí delante de tu presencia, porque tú sabes, Señor y Dios, lo que está en nosotros. Está en nosotros, Señor y Dios, un reconocimiento de que tú eres grande, que tu misericordia se renueva cada mañana, que tu amor, bendito Dios, es por encima del tiempo, es por encima, Señor, de dificultades, de crisis, que tu cuidado y tu protección es grande, que la obra que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, Señor, es una cosa maravillosa. Que has actuado como nuestro gran pastor, cada día velando por nuestra vida, animándonos cuando hemos de cruzar arroyos, Señor, que parecen incruzables, para estar con nosotros en tiempos de valle de sombra que parece de muerte, Señor, pero tú siempre estás con nosotros. Dios, tú eres el Dios que está con nosotros siempre, y abre nuestros ojos para considerar la grandeza. Te honramos y te bendecimos. Tu palabra, Señor, es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra, Señor y Dios, opera en nuestro corazón. Tu palabra es espíritu, tu palabra es vida, Señor. Y consideramos, Señor y Dios, el valor y la grandeza de tener, bendito Dios, porque alguien se puso a escribir, porque alguien lo imprimió, porque alguien se puso a venderlo y pudimos comprar, Señor, y tener una Biblia, bendito Dios. Señor, reconocemos el valor y la grandeza de tu palabra, y definitivamente, oh Dios, tú eres Rey, Señor, y nosotros te reconocemos como Rey. Y bendito Dios, no es difícil venir delante de ti y honrarte, porque vemos y consideramos tu grandeza. Gracias por el privilegio de llamarte Padre nuestro, Salvador nuestro, Pastor nuestro, Profeta nuestro. Gracias, Señor, te honramos y te bendecimos, te damos la gloria y la honra. Y tú abres, Señor y Dios, el camino para que todo aquel que no había considerado tu grandeza diga: Dios, yo escucho tu palabra y quiero penetrar en lo que no había pasado antes. Yo te invito a que te pongas de pie y le pidamos a Dios que nos ayude por medio de su Espíritu Santo a considerar la grandeza que está frente a nosotros, que es penetrable cuando nosotros nos disponemos por el poder del Espíritu Santo. Dile: Dios, ayúdame a considerar la grandeza. Ayúdame, Señor, para crecer, para multiplicarme, para fructificar. En el nombre de Cristo Jesús, yo te invito a que pases al frente y sea este un acto de clamor, de oración, diciéndole: Dios, quiero pasar a otra dimensión. Así como Abraham venía de bendición, venía de victoria, Señor, pero tuvo este encuentro personal contigo, Señor, y reconoció tu grandeza y quedó sorprendido, y le fue fácil, Señor, valorarte. Así también nosotros, Dios, levanta, Señor y Dios, cada uno de nuestros proyectos, de nuestra vida, de nuestro diario andar. Levántanos, Señor, como iglesia. Levántanos como familia, Señor. Levántanos como matrimonios. Levántanos como hombres de empresa, como personas de estudios, como personas en el arte. Levántanos, Dios, para la gloria de tu nombre, que podamos considerar la grandeza y crecer, Señor, y ser felices y exaltar tu nombre. Dios, tú eres grande, tú eres santo, tú eres maravilloso. Bendito seas, Señor. Dile, clama a Dios y dile: Dios, yo te pido que me ayudes cada día a considerar la grandeza que tú pones frente a mí.
y por supuesto a considerar tu grandeza, Dios. Cada día verte, Jesús, cada día verte, Señor Jesús, y traer a tus pies, Señor y Dios, esto que representa vida, tiempo, fuerza, creatividad. Traer, Señor y Dios, mis diezmos, el diezmo de mi pensar, de mi hablar, de mi corazón, que representa toda mi vida, Señor. Bendito sea tu nombre. Te honramos, te adoramos, te bendecimos. Yo quiero declarar en el nombre de Cristo Jesús la bendición sobre tu vida, la bendición sobre mi vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, en el nombre de Jesucristo, tú vienes de victoria. Yo declaro que tú eres persona de bendición, persona bendecida, persona que fructifica, persona que se multiplica. Yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que penetras en una dimensión que nunca antes habías conocido y puedes lograr cosas que nunca antes habías podido lograr. Yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que Dios te da creatividad, te da fortaleza, te da entereza, te da ánimo todo el tiempo para penetrar en lo impenetrable y traer delante de Dios la gloria y la honra, porque reconoces que es Dios el que te da el poder para considerar su grandeza y lo que pone delante de ti.